del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Secretario de Estado de su Santidad, me complace hacer llegar a usted el siguiente mensaje. Excelentísimo Monseñor Rafael Romo Muñoz, arzobispo de Tijuana. Su Santidad, Benedicto XVI, saluda cordialmente a vuestra excelencia, así como a los pastores y fieles presentes en la celebración del quinto Congreso Eucarístico Nacional, y les anima a profundizar con devoción en el misterio del Santísimo Sacramento del altar, para encontrar en él el impulso necesario para una auténtica renovación espiritual y misionera de todas las comunidades eclesiales de esta amadísima nación, ya que en la Eucaristía contemplamos a Cristo que se nos entrega, edificándonos continuamente como su cuerpo. Con estos sentimientos, el Santo Padre suplica a Nuestra Señora de Guadalupe que interceda ante su Divino Hijo para que conceda abundantes frutos de santidad y vida cristiana a todos los participantes en este significativo evento, así como un aumento constante de fe, esperanza y caridad, e imparte la implorada bendición apostólica que extiende complacido de modo especial a los ancianos, enfermos y a las personas que sufren a causa de la pobreza o la violencia. Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de su Santidad. Hoy, aquí donde comienza la patria, la Eucaristía nos ha convocado. Solemnemente inauguramos la primera parte del quinto Congreso Eucarístico Nacional con la realización del simposio dedicado al estudio y profundización del misterio eucarístico. Estamos reunidos como un nuevo cenáculo, pues nos ha convocado el amor, el estudio y la contemplación de la Sagrada Eucaristía, cumbre y fuente de la vida de la Iglesia. Hermanos, sean todos bienvenidos los que tienen un especial interés por el estudio y enriquecimiento personal y comunitario. Es necesario descubrir que en este sacramento nos invita a la coherencia para rendirle un culto agradable a Dios, para actuar en la vida social con perspectiva eucarística y vivir los valores que exige el comer y beber en la mesa del Señor. Necesitamos de perdón. Acudamos a la fuente de la misericordia para que con su ayuda superemos nuestra condición de pecadores y celebremos los sagrados misterios de la redención. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
Dios Todopoderoso, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Dios de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, recibamos cada vez con mayor abundancia los frutos de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
aquí pueden pasarle, aquí está la... Ahora, por aquí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron:
también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos... Excelencia, Monseñor Piero Marini, presidente del Comitado Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales, Excelencia, señor Arzobispo de Tijuana, Excelencias, señores Arzobispos y Obispos de México, pero también me parece que hay un obispo que viene de Brasil, y lo saludo de modo especial. Hay un otro, me parece que viene de Argentina, ¿verdad? O de Uruguay. Yo me convoco porque hablan un poco como los argentinos. Bueno, eso es la observación de un francés. Los franceses siempre se pueden equivocar. Saludo al señor Pablo Tort, director de los asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación. A todos ustedes, hermanos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos, todos reunidos alrededor de Jesús e Eucaristía. La Eucaristía, mesa fraterna para la reconciliación y la paz. Denles ustedes de comer. A la luz de este tema, el quinto Congreso Eucarístico Nacional se ha fijado como objetivo principal reconocer y celebrar el misterio y el don de la Eucaristía. Caminos para una pastoral evangelizadora y misionera que tenga como fuente y cumple la celebración eucarística. Reconocer y celebrar el misterio y el don de la Eucaristía. Porque, como ha afirmado el Santo Padre Benedicto XVI, los congresos eucarísticos son siempre una fiesta de los fieles, es decir, de la Iglesia, reunidos en torno a Cristo eucarístico, el Cristo del sacrificio supremo por la humanidad, su Señor y su Dios. A partir de ahí, se quiere también reflexionar, orar y encontrar caminos para una pastoral evangelizadora y misionera que tenga como fuente y cumple la celebración eucarística. Porque en efecto, por su misma naturaleza, cada congreso lleva consigo una inspiración y un renovado impulso evangelizador, también en el sentido estrictamente misionero. La Eucaristía es el trámite fundamental de la continuidad misionera entre Dios, Padre, el Hijo hecho hombre, y la Iglesia que camina
en la historia guiada por el Espíritu Santo. Y la mesa eucarística, mesa del sacrificio y mesa de la comunión, es el centro difusor del fermento del Evangelio, fuerza propulsora para la construcción de la sociedad humana y prenda del reino que viene. Jesús decía, el Papa Benedicto XVI, al clausurar el 25º Congreso Eucarístico Nacional de Italia, en Ancona, palabra eterna es el verdadero maná, es el pan de la vida. Y cumplir la obra de Dios es creer en Él, en que todos puedan beber. Pero con este gesto, Él dona la nueva alianza en su sangre, se dona a sí mismo. Jesús anticipa el acto de amor supremo en obediencia a la voluntad del Padre, el sacrificio de la cruz. Así, al proclamar sacramentalmente la muerte del Señor y su resurrección, la Iglesia tiene la certeza de estar en presencia del mismo sacrificio redentor de la cruz y de ofrecer el cielo baja sobre la tierra. El mañana de Dios desciende en el presente y el tiempo queda como abrazado por la eternidad divina. Son palabras muy bellas, ¿no? ¿Verdad? Me permite de repetirlas, porque yo estoy seguro que no hay una persona aquí que sea capaz de decirlo así, ¿no? También, tampoco los obispos, Lo repito, con la Eucaristía el cielo baja sobre la tierra. El mañana de Dios desciende en el presente y el tiempo queda como abrazado por la eternidad divina. Eso es una frase que está destruyendo por una vez por siempre todos los discursos sobre la secularización, ¿verdad? Bueno, tenemos una semana para pensar en esto. Es por eso que ustedes han venido, para profundizar, como decía el cardenal Bertone, ¿no? Por ello, toda la fe cristiana y toda la misión global e integral de la Iglesia queda sintetizada en el sacramento de la Eucaristía, hacia la cual conducen y de la cual toman fuerza los demás sacramentos. La Eucaristía es fuente y culminación de toda la vida cristiana. Ustedes han oído tantas personas que dicen, yo no necesito de ir a misa, ¿no? Yo tengo mi religión personal. No, por favor. Y es fuente y cumbre de toda la tarea evangelizadora de la Iglesia. Entonces, los pastores que pretenden evangelizar sin centrar la evangelización en la Eucaristía se equivocan, obviamente. Y es fuente y cumbre entonces de toda la tarea evangelizadora de la Iglesia. Y en este sentido, todas las actividades de la Iglesia están ordenadas al misterio de la Eucaristía. Y al mismo tiempo, en virtud de la Eucaristía, la Iglesia vive y crece continuamente, también hoy. Es por eso que estamos aquí. En efecto, el memorial que de su pasión nos dejó Jesús en la última cena nos pone ante todo en presencia de aquel sublime acto de amor, su misterio pascual de muerte y resurrección, donde, por una parte, se nos ha revelado la medida del amor de Dios
por nosotros y la medida del amor humano del Hijo hacia Dios, y por otra, donde se nos manifiesta la medida del amor humano de Cristo hacia nosotros. Dar la vida por los amigos. Y la medida de la juventud confirmaba que en la Eucaristía se vive la transformación fundamental de la violencia en amor, de la muerte en vida, la cual lleva consigo las demás transformaciones. Pan y vino se convierten en su cuerpo y su sangre. Llegados a este punto, la transformación no puede detenerse. Antes bien, es aquí donde debe comenzar plenamente. El cuerpo y la sangre de Cristo se nos dan para que también nosotros mismos seamos transformados. Hace poco me tocó de visitar una diócesis y el obispo me decía que en la ciudad había 15 centros de adoración permanente. Bueno, ustedes los tienen en todas sus diócesis, ¿no? Pero él me hacía una observación que me pareció muy importante. Eso es el instrumento que nosotros como iglesia usamos para luchar contra la violencia. Bueno, muchos serían un poco escépticos de frente a esto, ¿no? De frente a la violencia que existe en este país, en que nos rende todos tan impotentes, porque reconocemos, nadie tiene respuesta, ¿verdad? Nosotros tenemos la Eucaristía, fuerza, como decía el Santo Padre a los jóvenes, de transformación. Esta es nuestra fe. La comunión eucarística, decía también el Papa en Ancona, nos arranca de nuestro individualismo, nos comunica el Espíritu de Cristo muerto y resucitado. La opción paulina, para mí, la vida es... ¿No lo sabe? Para mí la vida es... Queridos hermanos y hermanas, el mundo y el hombre de hoy tiene hambre de solidaridad, de reconciliación y de paz. Tiene hambre de Dios. Tiene hambre y sed de Cristo Jesús. Denles ustedes de comer. Amén.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto, con nuestro obispo Rafael, con el obispo Cristóforo, que preside esta celebración, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación.
para la comunión, los diáconos van a acercar la patena y el cáliz a los señores obispos y presbíteros. Para los laicos, ahí por el pasillo, ahí va a estar uno de los sacerdotes dando la comunión, o de los señores. otra de tus funciones.